Hoy parece que hace un poco de calor. Okay. So, okay. Bien, alabanza al Buda Sakyamuni. To visualize. Vamos a comenzar visualizando, como siempre. Gisela todavía no puede ver a las personas que estamos conectadas online porque están acabando de conectar la televisión, pero Gisela dice que sabe que estamos aquí. Bien, trata de conectar con una buena motivación, como siempre. Ten siempre presente que la intención es fundamental en cuanto a nuestra conducta de palabra, de pensamiento y de acción. Trata de mantener la alerta y la introspección y la conciencia, la atención en todo lo que lo que hagamos en esta tarde. Con estos componentes vamos a tratar de establecer la mejor motivación posible, cuyo grado máximo sería la bodhicitta, ese deseo de cualificarse al máximo a través de conseguir la iluminación para poder llevar a ese mismo extremo de perfección a todos los seres. Ahora, frente a ti puedes visualizar al Buda Sakyamuni, rodeado por todos los maestros de India, Tíbet y todas las tradiciones budistas, y alrededor de ellos todos los seres que están atravesando por diferentes tipos de sufrimiento. Siente que los estás acompañando mientras recitamos todos juntos las oraciones para que puedan acabar de forma definitiva con todos los sufrimientos. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto. Perfecto en Perfecto conocimiento y en conocimiento y en buena buena conducta. conducta. Sugata, conocedor del mundo. Conductor supremo de los seres humanos que dan a sus llegados maestros de dioses humanos. Lo completamente despierto todo tu trascendental, glorioso conquistador su llegado perfecto de los aquí. To the founder, down, transcend, destroy, the one God beyond, the complete, full awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, to know the world, supreme guide of human beings to be tamed. Bueno, estamos en cualquier caso con la alabanza al Buda Sakyamuni, que podemos leer 3 veces. Lo recitamos una vez más. Fundador, dotado, destructor trascendental que ha sido más allá, destructor de enemigos, completamente perfecto y despierto, perfecto en conocimiento y en buena conducta, conocedor del mundo, conductor supremo de los seres humanos que deben ser subyugados, maestro de dioses y humanos, ser completamente despierto, dotado, destructor trascendental, glorioso conquistador, subyugador del clan de los Shakyas. Ante ti me postro, hago ofrecimientos y en ti busco refugio. La inefable, la inconcebible e indestructible perfección de la sabiduría no producida, imperecedera, de la naturaleza del espacio, objeto de la sabiduría trascendental de conocimiento inigualable. Ante la madre de los victoriosos de los 3 tiempos me postro. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Tayata Om Gate Gate para Sangate Bodhi Soha. Sangye Chedan Zon Chonamla Janju Bardo Badodani Dani Gyatsoji Gyatsoji Dagi Jinso Gibes Sonamki. Dola Penche Sangye Doba Sho Sangye Chedan Zoni Zon Janju Badodani Gyatsoji Dagi Jinso Dola Penche Sangye Doba Sho Sangye Chedan Zoni Zon Janju Badodani Gyatsoji Dagi Jinso Gibes Dola Penche Sangye Doba Sho Yeah, hello. It's back in time. Yeah, so, start with a quotation, our tradition. Quiero comenzar con una cita de un maestro del
de un grandísimo bodhisattva de nuestra tradición, Shantideva. Shantideva es un maestro de la tradición Nalanda y de la tradición del entrenamiento mental. Ahora, Shantideva dice, ahora que he encontrado este precioso renacimiento humano, o debería decir, ahora que estoy en el bote, en esta barca del precioso renacimiento humano, debo usarlo para atravesar el océano del samsara y llegar a la otra orilla, la de la liberación y la iluminación. Si no utilizo esta barca ahora, puedo considerarme un estúpido, un estúpido. Así es que no te duermas, tonto. Esa es más o menos la cita. La idea es eso, darnos cuenta de cuán afortunados somos. Ahora ya puedo veros en esta pantalla. Aquí estoy. Bueno, saludo a todos mis amigos en España y a todos mis amigos en otras partes. Es decir, habiendo encontrado este precioso renacimiento humano, es como ese continente, esa barca que nos permite atravesar el océano de sufrimiento del samsara. Esto es algo extraordinariamente raro. Esto es un aspecto tradicional del camino que se suele enseñar en las enseñanzas tradicionales y que comentaremos. Sí, tengo que... Sí, bueno, en la semana pasada dije que este módulo constaba de 3 sesiones, pero en realidad van a ser 4 en total. Pero bueno, el precioso renacimiento humano. Este es uno de los puntos iniciales del camino gradual hacia la iluminación. En la sesión anterior hablamos un poco de la vida de Buda y de la tradición de Nalanda. Y cómo la tradición tibetana en cuanto al budismo no es algo inventado por los tibetanos, sino que proviene de sus orígenes indios. Y en este caso... Sí, nos pide Geshe-la que desconectemos los micrófonos porque se oye eco cuando hablo. Bien. El origen de nuestra tradición y de este curso de Descubre el Budismo es la tradición de Nalanda. En particular, hemos hablado de este texto raíz de Atisha, el Lam Rim, Lam camino, Rim estados o pasos hacia. Atisha era un gran practicante que llegó a Tíbet y la gente le pedía, necesitamos algo simple, rápido y profundo que nos ayude a aprender, ¿no? Y Atisha escribió este texto. Esto es algo que se podría aplicar a nosotros, ¿no? A nuestro interés. Necesitamos algo rápido, profundo y sencillo a la vez. Pero en fin, llegar a ser un Buda no es algo fácil, no es algo rápido y es algo que tenemos que entender. Hay que dedicarle tiempo, simplemente, no sé, hacer algo de meditación, relajándonos con la respiración y demás. Eso no nos va a llevar a la iluminación. Necesitamos tener muy claro cómo proceder, cómo progresar en ese camino gradual hacia la iluminación. Hablamos en la ocasión anterior de los 3 aspectos principales del camino, que son la renuncia, la bodhicitta y la vacuidad. ¿Por qué hablamos de estos 3 aspectos principales del camino? Porque si quieres conseguir la liberación para uno mismo o una misma, lo que se llama liberación individual o pratimoksha, el vehículo que lleva a esa liberación individual o pratimokshayana, ese vehículo, ese camino, tiene una motivación particular.
La motivación es conseguir la liberación para uno mismo. Ese deseo para conseguir la la liberación para uno mismo se combina con el deseo de no tener los aspectos contaminados del samsara, resumidos en nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Es decir, si entiendes realmente el sufrimiento y en particular el sufrimiento creado por karma y aflicciones y quieres liberarte de eso, generas renuncia. No se trata de decir, "Oh, la vida es una mierda". Eso no es renunciación o renuncia. La renuncia es una comprensión mucho más profunda del sufrimiento y sus causas. Es una comprensión de la naturaleza contaminada del sufrimiento, de las experiencias que tenemos en el samsara y de su raíz que se encuentra en el karma y las aflicciones. It's kind of sometimes quite annoying if you're sick for another week or two, right? So that means that there's something unwanted that just happens to us. Piensa en esa naturaleza contaminada de las experiencias del samsara. Por ejemplo, no estamos, el hecho de enfermar no está dentro de nuestro control, ¿no? Puede que no tengas una enfermedad horrible, pero no deja de ser una experiencia desagradable y eso está fuera de tu control. Entonces, esa determinación de estar libre de ese aspecto contaminado del samsara, liberarse por completo del karma y las aflicciones y conseguir ese estado de liberación, ese es el significado de la renuncia. Desear ese estado de liberación libre de sufrimiento y sus causas. Y luego si piensas, bueno, esto es un deseo para mí mismo, está bien, es bueno tener esa motivación, pero el resto de seres son muchísimos más que yo y tienen el mismo deseo que yo, día y noche, cuando están conscientes, cuando están durmiendo. En cada momento, de forma innata, está en ellos presente el deseo de no sufrir y de ser felices. Y en eso todos somos idénticos. Es decir, si todos los seres tenemos ese deseo, esa aspiración de no sufrir y ser felices, esforzarse solo por mi propia liberación no tiene mucho sentido. Tal vez sea más beneficioso trabajar, esforzarse para un número mayor de seres, es decir, para 2, 3, 100, 1000, 1.000.000, 1.000.000.000, infinitos seres, ayudarles a todos para que consigan la liberación y la iluminación. Esto es algo más, es un camino más sofisticado que no busca solo la liberación personal. A esto le llamamos bodhicitta. La bodhicitta tiene dos aspectos: la aspiración, el deseo de liberar, el deseo de que todos los seres se liberen y se iluminen, y por otro lado el deseo de uno mismo conseguir esa iluminación. El momento inicial de la aspiración causal de la bodhicitta es eliminar el sufrimiento de todos los seres. Cuando das ese paso, te das cuenta de, bueno, cuál es mi capacidad real de hacerlo. Entonces, llegas a un nivel superior a un nivel superior de motivación en el que reconoces que necesitas llegar a la iluminación para capacitarte para hacerlo. Llegar a ser un Buda, un Sangye. Sang, que tiene ese aspecto de haber eliminado todas las faltas, y Gye, que es el aspecto de haber adquirido todo y perfeccionado todas las cualidades. Eso es un Buda. Llegas a la comprensión de que necesitas ese estado de perfección para ser capaz de guiar a todos los demás seres también a ese mismo estado. Bien, también hemos hablado antes de cómo escuchar las enseñanzas con esas tres comparaciones o metáforas de los tres vasos. Por ejemplo, no prestar atención y no distraerse. Además, necesitas concentración y pensar en las cosas después de clase, porque si no, no vas a retener el material. Eres como un vaso con un agujero si no reflexionas en lo que estamos haciendo.
Y también el tener una buena motivación. Si haces este curso porque luego voy a ser un famoso maestro, eso es como tener un vaso sucio. Cualquier cosa que metas en él se contamina. La verdadera motivación o la mejor motivación es querer conseguir la liberación para uno mismo o la iluminación para todos los demás seres. Desde el punto de vista budista, estas son las dos motivaciones correctas. Aunque también dentro del marco del curso consideramos válido y por supuesto una buena motivación el mejorar como persona y tener una vida, en fin, mejor, ser de más beneficio para los demás. Esa es una motivación buena. Bien, otro aspecto a la hora de escuchar las enseñanzas es tener una mente abierta, sin prejuicios. No hay por qué creerse nada de lo que escuches. El budismo es muy abierto en ese sentido y no hay por qué aceptarlo todo, hay que someterlo a la lógica, al razonamiento. No aceptes nada porque yo lo diga. Eso es muy, muy importante. Por eso me gustan mucho las sesiones de preguntas y enseñanzas. Me gustan mucho más que las clases estas. Cosas que nos ayuden a clarificar las enseñanzas. De hecho, en las enseñanzas tradicionales hay mucho más debate y discusión que la recepción de clases, ¿no? Por así decir. En los programas de estudio tradicionales te dan muchas más preguntas en clase que respuestas, ¿no? En fin, para desafiar a tu propio entendimiento de lo que estás estudiando. Es decir, aplica a cualquier inteligencia que tengas, ¿no? Y además con interés. Es importante querer saber, ¿no? Querer aprender. Bien. Bien. Hoy pensaba resumir los tres alcances de las motivaciones o de las capacidades dentro de los practicantes del Lamrim. A ver, el Lamrim tiene diferentes formas de presentarse y bueno, el curso está organizado en diferentes módulos. Bien, el camino en general, el camino gradual hacia la iluminación tiene tres alcances o tres grados de motivación, por así decir. Lo puedes escribir si quieres o memorizarlos para, en fin, revisarlos después, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tres motivaciones principales o tres capacidades, tres alcances? Bien, la primera, conseguir un precioso renacimiento humano en la siguiente vida para progresar en el camino. Porque en una sola vida es posible que no consigas la iluminación o la iluminación o la liberación. Entonces, ya hemos hablado en el primer módulo del precioso renacimiento humano. Hemos hablado de ese aspecto de la conciencia como un continuo y creemos, y además aplicando el razonamiento podemos llegar a esa conclusión de que no hay origen, principio ni fin en nuestro corriente de conciencia, en nuestro continuum mental. Porque la conciencia no puede crearse por algo que sea distinto a sí misma, de forma que un momento de conciencia está creado por el momento anterior y este por el momento previo y así hasta no se puede establecer un momento inicial. Igual que con el Big Bang, las partículas subatómicas que se crearon ahí, el Big Bang, ¿qué ocurrió antes del Big Bang? El Big Bang, a ver, el Big Bang es el reloj ese que tenemos ahí fuera, pero el Big Bang es más, bueno, aquí hace un juego de palabras, un gran rebote, por así decir. Es decir, un gran proceso de contracción y expansión, como se explica en la física cuántica. Es decir, el Big Bang fue creado a su vez por
por un momento previo. Es decir, tampoco en la materia puedes encontrar un momento inicial de origen. No hay, es decir, tiene que haber habido una causa, una serie de causas para producir el Big Bang. No sale de nada, no surge de la nada. Es decir, puedes ver que aquí tampoco hay origen. Y si miras al cielo, por ejemplo, en Ocelín, tienes este cielo limpio, sin polución lumínica, y no hay como límites a ese universo, ¿no? No hay nada que esté limitado aquí o ahí. Puedes pensar en términos de espacio, no hay un fin para el universo, ¿no? Bueno, pues es una metáfora para explicar eso. La mente tampoco tiene principio ni fin. También se ha probado, se ha contrastado que la consciencia se mantiene en situaciones en las que no hay actividad cerebral, sigue habiendo percepción, y en la mayoría de estos casos, de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, se han estudiado entre 84 y 94% de los casos que se han contrastado y validado esa experiencia, las percepciones de estas personas que tuvieron sin actividad cerebral, se ha comprobado que son ciertas, que son correctas. En términos científicos, a esto se usa el término de conciencia no localizada. Es decir, existe la conciencia depende del cerebro, pero a medida que vamos avanzando en sus niveles de sutilidad, se vuelve cada vez menos dependiente de ese componente físico. Todo esto se ha estudiado en profundidad en el campo del estudio de las experiencias cercanas a la mente por este psicólogo Christoph Lohmann, del que ya hemos hablado. Esto es un material muy interesante. También hay niños y niñas que recuerdan vidas pasadas. Este profesor Stevenson de la Universidad de Virginia, que ha pasado 40 años registrando hasta 2000 casos con cantidad de evidencias, niños y niñas recordando vidas pasadas o con marcas en el cuerpo de sus muertes previas. Este profesor decía, no sé muy bien lo que es, pero hay algo que transporta información de una vida pasada a la siguiente. Estos son aspectos muy importantes para la práctica espiritual budista. ¿Por qué? Porque dentro de estos tres alcances o las tres motivaciones dentro del Lam Rim, la primera motivación se establece en base a tener un precioso renacimiento humano en la siguiente vida. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que en una vida podemos cambiar un poco la mente, pero no podemos eliminar por completo las aflicciones. Sabemos lo difícil que es hacer esto. Necesitamos, basándonos en esa comprensión, en ese convencimiento de la continuidad de la consciencia, necesitamos asegurarnos las condiciones adecuadas para seguir practicando en el futuro. Somos conscientes de que con la práctica a lo largo de los años cada vez vamos a ser más en control de nuestra mente, pero necesitamos más tiempo. Entonces, ese primer alcance o primera motivación del Lam Rim es tratar de conseguir un buen renacimiento con todas las condiciones adecuadas para conseguir el resto de realizaciones espirituales del camino. Ese es el primer alcance, la primera motivación. Motivación de acuerdo al primer... Claro. No hablamos de la motivación de, sino
la motivación de acuerdo a. Es decir, la motivación última, la que queremos alcanzar, es conseguir la iluminación. Pero hay que verlo como una forma gradual de establecer diferentes capacidades y motivaciones. Entonces, dado que necesitamos un precioso renacimiento humano en nuestras vidas futuras para seguir practicando, hablamos de que esta es la motivación de acuerdo al primer alcance del Lam Rim. Así es que, bien, tratas de hacerlo muy bien, lo mejor que puedas, y date palmaditas en la espalda durante, bueno, en esta vida, para conseguir esto. ¿Cuáles son las causas para un precioso renacimiento humano? Las dos principales son moralidad, abandonar la no virtud, matar, robar, tener una conducta sexual incorrecta o irrespetuosa, utilizar palabras hirientes y agresivas y hablar sin sentido, etcétera. Es decir, básicamente cosas que hacen daño a los demás y a ti. Eso tratas de abandonarlo. Abandonar cosas que te hacen daño y que hacen daño a los demás es lo que llamamos moralidad o disciplina ética. Esta es una causa muy importante para el precioso renacimiento humano. Y luego, oraciones. Esta disciplina ética necesita una serie de condiciones como la práctica de la generosidad, la práctica de la paciencia. Son aspectos muy importantes. ¿Por qué? Porque si no practicas paciencia y haces cosas buenas, luego te enfadas, destruyes todo lo bueno que has creado. La ira tiene el poder de destruir todo el potencial positivo creado en tu mente. Es como dar 2 pasos adelante y 3 hacia atrás, ¿no? Es decir, necesitamos practicar la paciencia. Uy, creo que están ocupados ahí arriba hoy. Quiero decir, en el cielo se escucha un avión o algo así. Bien, ellos también quieren ser felices. Bien, moralidad o disciplina ética. Y además, junto con la disciplina ética, practicas generosidad. Porque esto es importante porque si practicas generosidad serás capaz de obtener las condiciones propicias en el futuro para practicar. Y como budistas decimos que si tienes mucho dinero si tienes mucho dinero, pero estás apegado al dinero, eso no es muy constructivo. Pero si tienes mucho dinero y no te apegas a él, puedes ayudar a los demás. Puedes ver cómo hay muchas organizaciones que hacen cosas buenas por la sociedad. Y claro, cuanto más dinero tengas, más puede ayudar. El budismo es muy lógico. Los maestros hablan de disfrutar de la vida. Una bebida, una comida, un paseo. Podemos disfrutar de todo esto mientras no nos apeguemos a ello, porque en cuanto llega ese deseo, ese apego, dejamos de disfrutar. El problema no es la cosa o el disfrute, sino el apego. Apegarnos a ese paseo, a esas vacaciones, lo que sea. El apego genera muchas expectativas que nunca son satisfechas y eso te decepciona. Entonces, necesitas practicar generosidad, además de la disciplina ética, para generar las condiciones necesarias para poder seguir estudiando y practicando y avanzando en el camino espiritual. Con un poco de esfuerzo, claro. Son aspectos de los que hablaremos más adelante, pero el aspecto fundamental o la causa fundamental para el precioso renacimiento humano es la moralidad. Y esto tiene que combinarse con las oraciones o la dedicación. Esta es la segunda causa fundamental, es decir, practicar la moralidad genera felicidad. ¿Por qué? Porque la moralidad significa abandonar la causa del sufrimiento.
La moralidad abandona la causa de causarse daño a uno mismo y a los demás. Entonces, cuando uno abandona actos negativos, está creando causas para resultados positivos. Abandonar algo negativo es algo positivo. Estás creando las causas correctas para la felicidad. Pero además tienes que hacer una oración que puede llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres y con ese propósito que siempre tenga las condiciones adecuadas para seguir practicando. ¿Veis? Esto, la oración o la dedicación, como hemos dicho, la dedicación, tú dedicas una cierta cantidad de actos positivos, por ejemplo, que por la práctica de la moralidad consiga tal o cual cosa, que por la práctica de la moralidad en mis vidas futuras tenga las condiciones adecuadas para progresar en el camino espiritual. Eso es lo que llamamos una dedicación. Dedicas una determinada virtud que has creado o algo positivo a un determinado propósito. Entonces, dos causas, moralidad y oraciones o dedicaciones. Y esto con la motivación positiva de crecer en el camino espiritual. Bien, este sería el primer alcance. El alcance pequeño o el primer alcance. Es decir, este alcance o esta motivación tiene que ver con eso, con conseguir el precioso renacimiento humano en vidas futuras. El segundo alcance o la segunda motivación de acuerdo a el segundo alcance del Lam-Rim sería el alcance medio. Tenemos el pequeño, el mediano. Pues el mediano, ¿qué significa? Bien, significa, bien, si yo tengo un precioso renacimiento humano como ser humano, ¿es eso perfecto o no? Ahora mismo tenemos una vida perfecta, mental y física. ¿Es perfecta nuestra vida? La semana pasada ya vimos el sufrimiento de nacimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Y hablamos un poco de cada uno. Se dice que los budistas siempre están hablando del sufrimiento y de la muerte, ¿no? Pero no, hablar de esto no te deprime, te hace más consciente de lo que tienes en la vida. En realidad te levanta el ánimo, es algo muy útil, por eso contemplamos estas cosas. Es decir, si eres consciente de que existe el nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, y no quieres ninguno de estos 4 sufrimientos, y eres consciente de que esto pasa sin control, que vamos a morir, aunque no sepamos cuándo vamos a morir, esto simplemente nos ocurre y ya está, igual que la enfermedad nos ocurre y ya está, no estamos en control de ella. Igual que el envejecimiento, no puedes dejar de envejecer, es imposible, no puedes parar. En Estados Unidos puedes poner tu cuerpo en un congelador y decir, oh, ya me curarán cuando salga del congelador este, ¿no? La crionización o como se llame. Pero le trasplantarán mi cerebro a otra persona, pero I don't think so. Pregunta Geisela, ¿en España congelan a la gente para trasplantarle luego el cerebro a otros? Bueno, si tienes mucho dinero tal vez puedas hacerlo. Porque la continuidad de la conciencia continúa, se mantiene, aunque el cuerpo haya muerto. Entonces, no tiene mucho sentido invertir en mantener tu cuerpo en un congelador. Es decir, no podemos dejar de morir, de envejecer, de enfermar. Eso simplemente nos sucede sin control. ¿Por qué? Por el karma y las aflicciones.
Ya hemos hablado de los sufrimientos asociados al nacimiento. Estos son aspectos que suceden al cuerpo físico, ¿no? Nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte. Además, tenemos el sufrimiento de encontrar cosas que no queremos encontrar y no conseguir cosas que queremos tener. Estos son sufrimientos mentales, ¿no? No nos gusta hacer un determinado trabajo, pero lo tenemos que hacer, estamos obligados, o cosas que queremos conseguir, pero no conseguimos. Son situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Como eso, las cosas que no queremos hacer, pero tenemos que hacer. Y a veces pasa muy a menudo en la vida. Y luego nunca, en realidad, nunca encontrar lo que estás buscando. Nunca encontrar ninguna forma de satisfacción definitiva. Cualquier cosa que tengas en la vida, ¿no? Nunca dices, bueno, ahora ya estoy completamente satisfecha, porque siempre vas a querer algo más. Y particularmente en relación con objetos sensoriales, ¿no? Con lo que percibes a través de los sentidos. Con los sentidos siempre vamos a querer algo distinto, siempre, algo más. Porque a nivel mental puedes conseguir ciertos estados, por ejemplo, el de calma mental, ¿no? que te provocan cierta satisfacción. Si consigues este estado de calma mental, ya no necesitas nada más, ¿no? Pero claro, esa conciencia mental no tiene nada que ver con las percepciones sensoriales. A través de las percepciones sensoriales nunca vas a encontrar satisfacción definitiva. ¿Qué hace la gente rica? Cuando consigue ser rica, ¿se relajan y dejan de sufrir? No. Entonces, construyen un cohete para irse a otro sitio. Es loco porque consiguen un cohete para irse a algún sitio y luego volver. Eso es algo muy cansado. Sí, durante 10 minutos puedes decir, wow, estoy en un cohete espacial, ¿no? Aunque luego te pases un montón de días cansado. ¿Y luego qué es? Pues lo siguiente, es decir, no hay satisfacción en la vida. Y lo mismo se aplica a la fama o a lo que sea. Es decir, la satisfacción proviene de la conciencia mental, en primer lugar, y el desarrollo de esta. Entonces, en este alcance o esta motivación media, aun cuando consideras que, aun cuando tengas un precioso renacimiento humano, no vas a ser capaz de tener una vida perfecta porque todavía está contaminada. Es decir, a partir de aquí generamos el deseo de liberarnos de esa contaminación, ese nacimiento, envejecimiento, enfermedad y muerte contaminados, y del sufrimiento de encontrar cosas que no queremos encontrar, de no conseguir lo que sí queremos tener, de estos tipos de sufrimientos que están causados por karma y aflicciones. Es decir, piensas, bien, el precioso renacimiento humano es agradable, es bueno, pero todavía tengo una existencia contaminada, tengo que salir del samsara, tengo que salir de este ciclo de renacimiento. A eso llamamos renuncia. El alcance medio del Lam-Rim se basa en la motivación de la renuncia, a partir de la comprensión del sufrimiento en el samsara y de querer liberarse de ese sufrimiento. Entonces, ese es el alcance o la motivación media del Lam-Rim. Es decir, primero uno reza o aspira a conseguir nacer en las condiciones adecuadas para practicar. Este sería el primer nivel de motivación o de alcance. Y luego es consciente de que ese estado sigue siendo un estado contaminado bajo el control del karma y las aflicciones y quieres salir del samsara. Entonces generas ese segundo nivel de motivación generando la renuncia en búsqueda de esa liberación individual. Y luego está el gran alcance o el alcance mayor. El tercer nivel, por así decir.
este alcance o esta motivación se relaciona con la bodhicitta, es decir, dices, bien, el precioso renacimiento humano es bueno, pero todavía hay sufrimiento, necesito la liberación total del samsara, pero entonces piensa, la liberación para mí mismo es solo para un individuo. ¿Qué pasa con todos los demás? Qué maravilloso sería si yo también pudiera ayudar a los demás a eliminar su sufrimiento. Qué maravilloso sería si pudiera guiarles más allá de cualquier sufrimiento. Y ojalá pueda hacerlo. Y lo voy a hacer, ¿no? Es como ir construyendo poco a poco esa motivación superior, ¿no? Que todos se vean libres del sufrimiento, que yo causaré ese sufrimiento. Es como, qué maravilloso sería que todo el mundo se viera libre del sufrimiento, ojalá todos se vean libres del sufrimiento, yo voy a generar las causas necesarias para ello. Hay que entender esto como un proceso gradual. Contemplas el sufrimiento del samsara en el segundo nivel de motivación y quieres salir de aquí, liberarte de esto, ¿no? Se genera esa renuncia, pero luego ves que los demás están exactamente en la misma condición que tú. Entonces, si no entiendes el sufrimiento en ti mismo, no puedes generar la compasión por los demás. Lo mismo que si tú pasas por una dificultad en la vida, con un trauma, el que sea, o una depresión, pasas por ello y ahora te sientes bien, puedes ayudar mucho mejor a los demás porque les vas a entender, ¿no? A la gente que está pasando por esa misma situación que tú ya has superado. Pero es decir, necesitamos entender el sufrimiento en nosotras y nosotros antes de generar compasión por los demás. Por eso esta secuencia se plantea así. Primero, el alcance medio y luego el alcance superior. Estos términos de los que, bueno, Hinayana o Mahayana, camino inferior y camino superior, aunque no me gusta esta nomenclatura o este significado, yo prefiero hablar de el camino de la liberación y el camino de la iluminación. Pero sin el Hinayana, el camino Mahayana no tiene sentido, porque sin entender el sufrimiento del samsara nunca puedes generar compasión por los demás. El alcance medio tienes que contemplarlo para poder llegar al tercer alcance. ¿Están claros? Esta es la secuencia. Bien. Entonces, generar un deseo. Bien, tenemos que recorrer el camino espiritual. Para hacerlo necesitamos motivarnos. ¿Cómo nos motivamos? Pues viendo que tenemos una preciosa e increíble oportunidad, que esta es muy, muy, muy rara y que además no va a durar siempre. Estas condiciones no van a estar siempre ahí. Tenemos que entender cuán preciosa es esa oportunidad que tenemos ahora. Además, tenemos que saber lo raro que supone tener todas estas condiciones. Y también tenemos que ser conscientes del enorme significado que tiene, pero que puede acabar en cualquier momento, puede desaparecer en cualquier momento, porque nunca sabes cuándo vas a morir. Tú piensas que te vas a levantar mañana, pero ¿eso está garantizado o no? A menudo hacemos bromas con esto, ¿no? Cuando decimos que no sabemos si nos vamos a encontrar en la próxima clase de la semana que viene, ¿no? Porque no sabemos si vamos a estar aquí. Entonces, precioso renacimiento humano. Es decir, ¿por qué es tan increíble o tan precioso? No todos los seres humanos tienen ese precioso renacimiento humano. De hecho, la mayoría de la gente en el planeta no lo tiene. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de la gente no tiene interés en cambiar su mente
no tienen interés en nada espiritual. Estos son factores que todos deben estar presentes para que se dé ese precioso renacimiento humano. Tenemos como 18 puntos que resumen las características del precioso renacimiento humano en total. Si entiendes por qué es esto algo tan afortunado, lo contemplas y entiendes que es algo extremadamente raro. Observa a los demás seres en el planeta. ¿Cuántas personas tienen todas estas condiciones? Y si es así, si lo analizas, te haces consciente de la rareza que tiene y además del increíble potencial que supone. Y si te haces consciente de ese increíble potencial, lo quieres usar antes de que acabe, porque si mueres te vas al siguiente renacimiento y está garantizado. ¿Puedes comprar un billete de dónde quieres renacer? No. ¿Te vas a dormir? Cuando te vas a dormir, puedes decidir, hoy voy a soñar tal cosa. ¿Funciona o no? No. Nuestros sueños son manifestaciones de nuestros patrones mentales. Pues a la hora de la muerte es un poco similar. Cuando mueres, se activan potenciales positivos o negativos. Si son positivos los que se activan, eso activa karma positivo y te lleva en la dirección adecuada, y si no, no. Entonces, el precioso renacimiento humano, si te interesa este tema, lo que llamamos cuán precioso es el haber nacido como ser humano con todas estas características, puedes investigar más sobre ello y leer más. Pero bueno, si esto es demasiado complicado para ti, lo puedes dejar de lado. A ver, yo tengo la responsabilidad aquí de explicar el camino, hacer una exposición tradicional de las enseñanzas budistas. No voy a enseñar cosas que quieres oír, sino estamos en descubre el budismo, ¿no? Entonces estamos en ese proceso de descubrimiento, y si ves algo que no te gusta, pues lo dejas de lado y no pasa nada. Si quieres pensar sobre esto, estupendo, y si no, déjalo de lado. Pero en fin, si aceptamos esa continuidad de conciencia, está la posibilidad de adoptar cualquier tipo de vida en nuestro próximo renacimiento. Los animales, los gatos, por ejemplo, tienen emociones muy similares a nosotros, ¿no? Si gritas a un animal doméstico, sale corriendo. O si le acaricias, pues eso es agradable. Apego, ira. Es muy interesante si observas de cerca los animales domésticos, incluso los animales salvajes, ¿no? Pero bueno, sobre todo los domésticos. Puedes observar. Yo en India me di cuenta, observando los animales, ¿no?, cuán similares eran sus emociones a las nuestras. Es decir, tienen estados mentales similares. Con ira se pelean, como a veces tienen mucho deseo, o como a veces con un estado mental positivo quieren jugar. La energía cambia a su alrededor. Las emociones son muy similares. La continuidad de la conciencia puede nacer en diferentes estados, en el reino animal, en el reino de los espíritus, en el estado de los infiernos, en el estado celestial. Lo que vemos normalmente son humanos y animales, pero eso no implica que no haya espíritus u otras formas de vida. Bueno, puedes dejar esto de lado si quieres, pero en el contexto budista creemos que cualquier forma de vida, lo que hablamos seres sintientes, es decir, seres con conciencia, cualquier forma de
Cuando hablamos de seres con conciencia, por ejemplo, para un perro es muy difícil entender lo que estamos diciendo. Claro, pueden conseguir improntas a partir de escuchar, ¿no? Pero no hay comprensión de, oh, esto es interesante, esto es agradable, esto es bueno. No, esto existe así o no. No. Para un animal es muy difícil transformar su mente. Solo hay patrones de habituación, ¿no? Para nosotros a veces es igual. Para la gente, hay gente que está totalmente guiada, ¿no?, por sus patrones, sin ningún cambio mental. Es decir, estamos libres, ahora mismo estamos libres de haber nacido en cualquiera de estos estados. Esto es una de las primeras características del precioso renacimiento humano. Es la primera de sus libertades, no haber nacido en ninguno de estos extremos, no haber nacido como un animal, como un espíritu, como en un reino, bueno, de los infiernos, por así decir, o ningún reino celestial, porque cuando estás en ese estado celestial de gozo supremo no puedes pensar en el progreso espiritual. Si hay demasiada felicidad o placer, no vas a pensar en progresar espiritualmente, porque no sientes la necesidad de contemplar nada de lo que estamos diciendo. Si tienes mucha felicidad o demasiada felicidad, eso no es muy productiva, pero si tienes demasiado sufrimiento, tampoco es muy productivo, a, men- a- a menos que seas un practicante fabuloso. Porque piensa, cuando estás un poco enfermo o enferma o tienes un poquito de dolor, de fiebre, todavía puedes pensar un poco, pero cuando tienes mucho dolor, es muy difícil desarrollar tu mente, con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Como un ser humano, en el momento presente, la mayoría de nosotros no tenemos ni mucho sufrimiento ni mucha felicidad. Estamos en la mitad, ¿no? Un poquito de felicidad, un poquito de sufrimiento. Es decir, puedes relacionar todo esto con el camino espiritual. Es decir, tenemos las condiciones perfectas, ¿no? Estamos libres de los extremos, ni demasiada felicidad ni demasiado sufrimiento. Estos son algunos de los aspectos que explican el precioso renacimiento humano. Otros son que no haber nacido en un lugar bárbaro donde no hay ningún tipo de tradición espiritual en absoluto. Hay países así. O piensa en el pasado, antes de que la espiritualidad llegara a este planeta, cuando los humanos no estaban muy desarrollados y vivían en ciertos grupos, peleándose entre ellos, luchando. Si no hay espiritualidad, sin enseñanzas que nos ayuden a desarrollar nuestra mente, estamos perdidos, porque solo tenemos nuestros patrones mentales, nuestros patrones de conducta. Y ya sabemos lo difícil que es. Si quieres practicar paciencia, te puedes sentar ahí diciendo, venga, voy a practicar paciencia, pero en cuanto te enfadas, tardas una fracción de segundo en perder los estribos, ¿no? Es muy fácil enfadarse y es muy difícil practicar la paciencia. Si piensas, si estás viendo tu programa favorito de la tele o tu película favorita y te puedes quedar despierta toda la noche, pero después de eso lees un libro sobre transformar tu mente y te garantizo que te duermes mucho antes que viendo tu película favorita, ¿no? Si tienes problemas durmiendo, si tienes problemas para dormir, léete un libro de Dharma. Y seguro que te duermes muy rápido. Es decir, esto significa que nuestros patrones mentales, la, la somnolencia, las aflicciones son muy fuertes. Esto prueba que si en el futuro nacieras en un lugar sin espiritualidad, sería muy difícil progresar,
¿no? Sería muy difícil desarrollarte. Si eres un practicante muy avanzado, pues no habría problema, pero nosotros no estamos ahí todavía. Es decir, nos vemos libres de nacer en esos periodos históricos donde no hay dharma, no hay enseñanzas. Y además tenemos las condiciones adecuadas mentales y físicas, porque si tuviéramos algún tipo de diversidad funcional, podríamos tener dificultades para practicar. Es otra de las libertades que disfrutamos con este precioso renacimiento humano. He resumido mucho estos 18 puntos de los que hablaban, ¿no? Para no ir punto por punto, los he resumido un poco en estos grupos. Puedes leer por ti de otras fuentes. El precioso renacimiento humano tiene en términos generales 16, lo que se llaman 16 libertades y 16 dones. Bien, entonces, hemos nacido en un lugar y en una época donde hay espiritualidad, y además tenemos estas enseñanzas que estamos aprendiendo, y nuestra mente no hemos cometido todavía demasiadas acciones negativas, de forma que nuestra mente todavía está suficientemente lúcida, y no tenemos visiones extremas, visiones como no puedes cambiar tu mente, todo eso es basura, no me creo nada, es una tontería la espiritualidad. Mao Zedong decía que era basura, ¿no? Que era veneno cuando conoció a su santidad el Dalai Lama, este gobernante chino, dijo que la religión era veneno. Es decir, llamamos visiones erróneas a estas creencias o visiones que evitan que practiques, ¿eh? Es decir, frente a esto, lo que tenemos es una cierta fe, no fe ciega, sino fe basada en el razonamiento. En el budismo toda la fe está basada en la razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, previamente hemos visto que las emociones destructivas, las aflicciones, pueden eliminarse. ¿Por qué? Por una serie de razones. Y en base a eso generamos fe en la posibilidad de eliminarlas, de eliminar las aflicciones. Por el poder del razonamiento, si analizas eso, puedes llegar a tener una fe muy fuerte. Además, hemos nacido en una época cuando estas enseñanzas están disponibles después de que Buda haya llegado al planeta y haya enseñado, y antes de que hayan degenerado sus enseñanzas. Eso es algo muy importante, porque esta tradición de la que hablamos es una tradición que tiene un origen muy puro, la tradición de Nalanda, y a través del Buda mismo y de los eruditos tibetanos posteriores, es algo muy afortunado haber encontrado esta fuente auténtica de enseñanzas que no ha degenerado todavía. Hay muchos signos de degeneración sucediendo ahora mismo en muchas partes, y las pandemias, las guerras, las aflicciones, no es que el planeta sea cada vez mejor, es algo obvio, ¿no?, que no va a suceder. Es decir, ahora mismo hemos encontrado estas enseñanzas tan ricas que pueden transformar nuestra mente hasta la iluminación de forma completa. Esto es algo muy precioso, es una tradición muy valiosa. Y es otro aspecto fabuloso del precioso renacimiento humano, ¿no? Tener acceso a esto. En fin, contemplas estos puntos una y otra vez y llegas a la conclusión de wow, qué afortunado soy. Y además aquí, ¿no?, tienes este curso delante de ti que en 2 años puedes entender todo el camino budista, lo contemplas,
piensas sobre ello, progresas en el camino. Es decir, somos muy afortunados y muy afortunadas por tener esto. La mayor parte de la gente no tiene esta situación. Aquí vamos a pasar la tarde, ¿no?, hablando de estas cosas, pero la mayor parte de la gente estará haciendo cosas totalmente distintas en la ciudad. O, o hay- la gente se va al Soho o ah, aquí la mayoría de parte. La gente en España se puede ir a Málaga, a la playa y quedarse en la playa. La gente hace eso. Ahora es un poco tarde, ¿no? Pero se quedan en la playa, tumbados en el sol, ¿no?, en vez de estudiar el Dharma. Yo también hacía eso cuando era joven y yo incluso me puse un poco moreno, pero, pero luego en invierno se te va el moreno, entonces, ¿qué haces? Tienes que volver a ir a la playa, volver a tostarte en el sol. Y luego piensas, bueno, esto tampoco es tan beneficioso para tu vida. No hay nada malo con irse de vacaciones y disfrutarlas, pero si te apegas demasiado a eso, a necesitar una piel morena, necesito estar ahí en la playa porque eso es la forma de divertirse, es la forma de disfrutar de la vida. Eso, cuando está así mezclado con el apego, tu mente no va a encontrar la felicidad que está buscando. Esa gente, esa gente en la playa, imagínate, si le hablas a la gente en la playa de estas cosas, van a pensar que estás como una cabra. No piensan en estas cosas que estamos hablando aquí en el curso. Es decir, puedes ver que solo muy poca gente tiene interés en esto de lo que estamos hablando. Puedes ver cuán afortunado, cuán afortunada eres por tener este interés en el camino espiritual. Eso es una conclusión muy importante a la que llegar aquí. Y luego, porque tienes este interés, em, hay además, claro, hay un punto, los 18 puntos son los tradicionales. Moderno, hay un punto más que es el 19, que sería el tiempo. Tienes tiempo, ¿no? Porque en cuanto la gente se jubila, siguen siendo, a veces llega a estar muy ocupada. Cuando llegué al Reino Unido, un amigo me llevó a un paseo y vi por primera vez el pago por tarjeta sin contacto, ¿no? Me quedé, wow, alucinado. Si vierais la banca en India, ¿no? Hace tiempo, lo complejo que era sacar dinero, en fin, hacer transacciones bancarias. Pero ahora mismo aquí, wow, es muy fácil, ¿no? Pero aún así la gente está tan ocupada haciendo todo tipo de cosas. Es decir, para encontrar tiempo para lo que estamos haciendo aquí es algo también muy, muy raro. Es como un bono que tenemos, ¿no? Un beneficio extra, porque necesitas dedicar tiempo al desarrollo mental. Es decir, tenemos esta oportunidad tan increíble, tan rara, de, de la que carece la mayor parte de la gente de este planeta, porque no tienen interés en la religión, en el desarrollo espiritual, en absoluto. Solo piensan en dinero, reputación, poder, seguridad. Eso es lo que ocupa su mente todo el tiempo, pero nunca vas a conseguir todo eso, ¿no? Entonces piensa que a lo mejor es mejor pensar en la vida de otra forma. Eh, Puedes ver que la mayor parte de la gente no tiene interés en absoluto en espiritualidad. Pero aun cuando entre la gente que tiene interés, hay tantos que dicen, oh, me interesa el budismo, me interesa la espiritualidad, pero ya está, se quedan ahí. Leen una revista de vez en cuando, oh, esto es interesante, sí, sí, y ya está. Y luego se van a la playa o a donde sea, ¿no? Y ya está, se quedan ahí. Entre esta gente que está estudiando más,
si lo piensas, hay todavía menos, ¿no? Un número menor de gente que no solo tiene interés, sino que practica y estudia, que lleva a la práctica todas estas cosas. Si te consideras alguien con interés, puedes ver cuán afortunado eres, ¿no? Esto es una contemplación que podemos hacer juntos y puede ser una parte de las meditaciones que hacemos. En la última clase hablamos también de la meditación de concentración y la meditación analítica. En el LAM-RIM, los temas que vamos a tratar están basados en la meditación analítica. Se analizan si esto es cierto o no y por qué es cierto o no. La última vez hicimos algunas contemplaciones sobre las faltas de la ira versus los beneficios de practicar la paciencia, de forma que llegas a convencerte, entrenas tu mente para reducir tus posibilidades de enfadarte, de caer en la ira, ¿no? Y además de generar la práctica de la paciencia a partir del convencimiento de los beneficios de generar paciencia en tu mente, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de meditaciones que ya, que ya discutimos. La concentración de emplazamiento mental o concentración y la concentración analítica. La concentración hace falta porque sin concentración no progresamos en nuestra comprensión, nos distraímos, perdemos el tiempo. Sin concentración. Así es que necesitas concentración. Por ejemplo, cuando contamos las respiraciones, ¿no? Practicamos la concentración. Estamos desarrollando un tipo de concentración, pero la meditación analítica es lo que nos transforma, porque contemplamos esto es así o esto es así, y por qué no. Y entonces llegamos a convencernos y por esa convicción nos dirigimos en un sentido determinado, ¿no? Con el precioso renacimiento humano es lo mismo. Vamos a hacerlo, vamos a hacer una pequeña contemplación. Ahora que estamos aquí sentados o sentadas con la espalda recta, eso es muy importante. Las manos, como ya dijimos, descansan la derecha sobre la izquierda en tu regazo, pero lo más importante es que la espalda esté recta, la coronilla está en línea con tu espina dorsal. Primero vamos a hacer una meditación de concentración, es decir, elige un objeto de meditación que sería tu meditación. Vamos a contarlas sin forzar la meditación, simplemente inspiras y eso es 1, sueltas el aire y eso es 2, inspiras de nuevo y eso es 3 y así cuentas hasta 10. Cuando llegas a 10 empiezas a contar de nuevo. Durante un par de minutos vamos a hacer esto. Cuando haces esto, como ya hemos dicho, asegúrate de que están presentes los dos factores mentales, el de la alerta o la introspección, que te sirve para detectar en cuanto te has distraído, estás pensando en el pasado, en el futuro, oyes algo, tu mente se distrae, la alerta, boom, te recuerda que te muestra que te has distraído y luego aplicando mindfulness, ese recuerdo del objeto, regresas la mente al objeto de tu meditación. Estamos contando las respiraciones. Cuenta hasta 10 y después comienzas de nuevo el ciclo.
Muy bien, y ahora, cuando la mente se ha calmado un poco, analiza. ¿Es cierto que somos tan afortunados o no? Es decir, es cierto que no tenemos demasiado sufrimiento, demasiada felicidad, nada que sea tan intenso como para impedirnos contemplar las cosas y querer progresar y mejorar nuestra mente. Es cierto que tenemos interés y estamos libres de visiones erróneas como no creer que la mente se puede transformar. ¿Tú consideras que es posible transformar la mente y eliminar las aflicciones? Eso es muy raro, no hay mucha gente en el planeta que piense en estas cosas. Trata de ver cuán afortunada o afortunado eres por tener todas estas condiciones. Puedes estudiar, puedes practicar. Trata de ver todas estas condiciones favorables que tienes, tu interés, tu fe en la posibilidad de transformarte. Todo esto es tan raro, es tan poco frecuente. Trata de ver cuán afortunada o afortunado eres. Analiza todas estas razones o motivos durante 2 minutos o así. Y ahora contempla la fortuna que tienes y lo fácil que sería perderlo todo, volver a los patrones habituales o morir. Y que cuando mueras puede que sea muy difícil volver a encontrar estas condiciones tan favorables. Esto no va a durar para siempre. Es importante ahora mismo tomar la esencia de esta oportunidad. Vamos a contemplar esto también.
Y ahora puedes contemplar que ahora tienes las condiciones adecuadas para transformar tu mente y entrenarla en el camino hacia la liberación y la iluminación. Cada día puedes crear las causas para ello. Esta preciosa y rara oportunidad que has encontrado ahora tiene un gran sentido porque te permite conseguir esto y debes aprovechar la esencia. Trata de llegar a una conclusión final de que sí es cierto, qué gran fortuna y qué rareza supone esta oportunidad y este interés que he desarrollado. Cuando observo a los demás, lo tienen tan difícil para practicar, no tienen el interés que yo tengo y todo esto es muy fácil de perder. Trata de llegar a esa determinación que dice, a partir de ahora, justo ahora, antes de que sea demasiado tarde, voy a aprovechar la esencia de estas condiciones tan afortunadas que tengo y trata de centrarte en eso durante medio minuto. Muy bien, paramos ahora. Tradicionalmente se dice el precioso renacimiento humano es algo extremadamente difícil de conseguir desde el punto de vista de los números, cuando ves a los demás, al número de gente que tiene estas condiciones, pero también hablamos de lo difícil que es de encontrar desde el punto de vista de las causas, porque ya hemos hablado de las causas que son la moralidad y las oraciones. ¿Cuánta gente está practicando moralidad realmente? Solo tienes que mirar los políticos, ¿no? Hoy en día para saber cuál es el nivel de moralidad que tienen los políticos, ¿no? Y puedes ver que en la sociedad, gente que esté practicando una moralidad pura, eso es algo muy raro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de los números, ¿cuánta gente hay realmente interesada? Casi nadie. Muy difícil. Además, desde el punto de vista de la causa para conseguir un proceso de renacimiento humano es la moralidad y las oraciones dirigidas a ese propósito y puedes ver lo difícil que es, ¿no? Entonces, puedes ver desde el punto de vista de los números y las causas es algo muy, muy, muy raro.
y luego llegas a esa conclusión, wow, esto es algo muy afortunado. Ese es el tipo de conclusión que queremos. Cada meditación, esto lo puedes escribir. Hay 3 puntos muy importantes, ¿no?, que vamos a repetir. Es muy importante. ¿Por qué meditamos en algo? ¿Por qué? ¿Por qué meditamos en un particular tema? ¿Por qué? Eso es muy importante saberlo. ¿Por qué meditamos en el proceso de renacimiento humano? Bien, para motivarte, ¿eh? Para tomar acción, esforzarte para trabajar por un proceso de renacimiento humano y aprovechar su esencia. Y luego, la segunda pregunta fundamental, ¿cómo lo haces? Bien, pues como hemos hecho, contemplas los diferentes puntos de los que hemos hablado. Si los tienes o no, no tienes demasiada felicidad, demasiado sufrimiento, tienes interés, no tienes visiones erróneas. Repasas esa lista, ¿no? Analizas esa lista de condiciones y de características. También lo analizas desde el punto de vista de los números, de las causas, para llegar a esa conclusión. Esa es la forma en la que meditamos. Entonces, ¿por qué meditamos? Para motivarte. ¿Cómo lo hacemos? Reflexionando sobre estos puntos. Y el tercer elemento es comprobar si lo has hecho correctamente. Ese es como el feedback, la retroalimentación que te das luego después. Porque si dices, wow, no puedo perder el tiempo, tengo que aprovechar la esencia de lo que tengo. Esa es la mente que queremos producir. Por ejemplo, con muerte e impermanencia, que es un tema muy importante, es muy importante combinar esto con la meditación del precioso renacimiento. Vamos a morir, la muerte, el momento de la muerte es muy incierto, y lo único que ayuda en el momento de la muerte es la práctica espiritual. Esto significa, ¿por qué meditamos en la muerte y la impermanencia? ¿Para deprimirnos? No. Es para motivarnos porque este precioso renacimiento humano puede perderse en cualquier momento. De forma que lo aproveches al máximo mientras lo tengas antes de que sea demasiado tarde. Eso es como un motivador extra, ¿no? Es una contemplación, la de la muerte y la impermanencia, muy importante, y que además te ayuda a perder el miedo a la muerte. El gran Yogi Milarepa dijo, debido al miedo a la muerte me fui a las montañas y ahora ya no siento miedo nunca. Ya no siento ningún miedo, porque cuanto más contemplas la muerte y la impermanencia, más miedo le pierdes. Te haces consciente de que va a llegar. Igual que las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Estas personas ya no tienen miedo a la muerte, la mayoría de ellas. Esto significa que si lo contemplas, el miedo se va. Pero el objetivo, el propósito, es motivarte. Porque ves que este precioso renacimiento humano que has encontrado ahora mismo es algo muy raro, tiene una gran significancia, puedes hacer muchísimo con ello. O sea, voy a usarlo antes de que sea demasiado tarde. Tengo que aprovecharlo al máximo antes de que muera. Entonces, ¿por qué meditamos en la muerte y la impermanencia? Para motivarte. ¿Cómo? Ya hablaremos de eso en el siguiente módulo, en otro módulo, vaya. Reflexionando sobre que vamos a morir, eso es definitivo. Además de que la muerte es cierta. Lo primero sería a la hora de cómo meditamos sobre la muerte. Bien, 3 puntos. El primero, no podemos escapar de la muerte. Es seguro que vamos a morir. El segundo, la hora de la muerte es incierta. Puede pasar en cualquier momento. Que no os pase, ¿no? Pero puedes salir a la calle y te puede pillar un coche y ya está, te mueres. O la gente está hablando y de pronto tiene un ataque al corazón y ya está, se acaba. Es decir, nuestro cuerpo, y este sería el tercer punto, o parte del segundo punto, nuestro cuerpo es como una burbuja que en cualquier momento, ¡plim!, se rompe, ¿no? Puede pasar en cualquier momento. Bien, contemplas, bien, la muerte va a ocurrir, puede ocurrir en cualquier momento. ¿Qué hago?
Porque en el momento de la muerte, lo único que te va a resultar de beneficio es tu estado mental. Tu cuerpo lo tienes que dejar detrás. Por eso decimos, cuanto más nos desarrollamos mentalmente, eso es un bono para cuando moramos. ¿Por qué? Porque el continuum de la conciencia continúa. Tu cuerpo se queda atrás. Si estás tumbado o no, todos los veranos en Málaga para ponerte moreno y luego en invierno te pones blanco otra vez y luego moreno otra vez y luego blanco otra vez y luego te mueres, vas a tener que dejar ese cuerpo detrás. Olvídate del cuerpo. ¿Es eso beneficioso o no? Esto es una broma budista, ¿eh? Entonces, piensas, bueno, a lo mejor debería desarrollar más mi mente. En el contexto budista hablamos de tener visiones vastas, amplias. Hablamos de vidas enteras. Lo que es importante cuando hablas de periodos largos como una vida entera, tenemos en cuenta la continuidad de la conciencia. Y por eso pensamos eso, con una perspectiva temporal muy amplia, ¿no? Entonces, cuando contemplas la muerte y la impermanencia bien, ¿cómo se llama? Luego tienes que hacer esa especie de feedback o de retroalimentación, porque si el resultado de la meditación es, uy, puedo morir en cualquier momento, tengo muchísimo miedo. No, esa no lo has hecho bien, eso no es constructivo. Pero si lo ves, wow, voy a morir, puede ocurrir en cualquier momento, pues lo mejor es que me ponga en marcha. Esa es la conclusión a la que queremos llegar. Cada meditación que hacemos es muy importante. En cada meditación hay que saber por qué lo hago, cómo lo hago y cómo sé que lo he hecho bien, que he llegado a la conclusión adecuada. Es muy importante. Cuando meditamos sobre el sufrimiento no es para deprimirnos, sino para comprender mejor la vida y para motivarnos para hacer algo al respecto. Cuando tenemos un problema, si lo pones en una esquina, no lo vas a solucionar. Es decir, necesitas ser consciente del problema y afrontarlo. Cuando hablamos de sufrimiento, la razón por la que contemplamos el sufrimiento es para eliminarlo, es decir, para generar el deseo, la motivación de eliminarlo. Bien, esto sería suficiente para hoy. La clase de hoy hemos hablado de los 3 motivaciones o de los 3 alcances, el pequeño, mediano y superior o gran alcance. El primero sería conseguir un precioso renacimiento humano que te permite seguir practicando en tus vidas futuras. El medio o intermedio sería a partir de la contemplación de que este precioso renacimiento humano sigue siendo de la naturaleza del sufrimiento, generar el deseo de liberarse por completo del sufrimiento samsárico, conseguir la liberación, y luego el gran alcance sería que yo llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, porque todos queremos ser felices y no sufrir, y es más beneficioso trabajar para todos los seres que para mí solo. Y cuando hablamos de tomar la esencia de este precioso renacimiento humano, es ser conscientes de la situación increíblemente afortunada que tenemos, que no va a durar siempre, y que este es el momento de desarrollar la mente. Tomar la esencia del renacimiento humano es eso, aprovecharlo ahora al máximo, practicando desde ya para llegar a la liberación y a la iluminación, ¿no? Estas son las contemplaciones que tenemos que llevar a cabo para empezar a tomar la esencia del camino espiritual, ¿no? Ahora, ¿hay alguna pregunta aquí en la sala o mis amigos en España? Ya sabéis que tenemos una sesión particular para las preguntas. Thank you very much, Geshe-la. This was a very wonderful teaching.
I find the Lamrim a very, very precious, very sacred text, a set El of Lamrim me texts. parece un texto muy sagrado, muy precioso. I have a concern, particularly here in the West, Tengo una preocupación porque yo aquí en Occidente escucho the secularization process going on. El proceso de secularización de algunas cosas. Desde el punto de vista de Mahayana, no sé si conoces este libro de Roger Jackson, Renacimiento. Él es un académico budista. It's called Rebirth, a Guide to Mind, Karma, and Cosmos in the Buddhist World. Una guía de karma, mente y cosmos en el mundo budista. Es una visión muy completa del estado del budismo en el mundo. Específicamente sobre 4 tipos de posiciones, desde los más tradicionales a gente en un punto medio, como su santidad el Dalai Lama, con puntos en común con la ciencia y demás. Los budistas más modernos y los seculares. Los budistas moralistas y los seculares. Estos últimos pensando en estos dos, ¿no? Mi pregunta es, alguien que ha sido educado en la ciencia occidental y también con cierto budismo tradicional, pero yo creo que estos son visiones erróneas, pero es muy difícil en el mundo occidental convencer a la gente de esto. Me gustaría conocer tu posición. Bien, ahora contesta Geshe-la. No, esta no es mi posición, es la posición de las escrituras. Cuando hablas del Lamrim, ¿qué significa ser budista o no? Bien, pues en términos estrictos, si has tomado refugio o no. ¿Qué significa tomar refugio? Significa que puedes tomar refugio en función de los 3 alcances del Lamrim. Si tomas refugio, tu refugio como mínimo tiene que ser hacia temer los estados inferiores de existencia y conseguir el precioso renacimiento humano. O conseguir en el alcance medio tener miedo de los sufrimientos del samsara y liberarte. O tener miedo al sufrimiento de todos los seres y conseguir la iluminación. Y además pensar en el karma. El karma es muy científico, pero a menudo no se entiende bien, no es algo mágico. Eso no es cierto para budistas o hinduistas. El karma es la ley de causa y efecto en el continuum de la consciencia, nada más. Cuando hablamos de los principios básicos del karma, eso es muy científico. La mecánica cuántica es muy similar. La materia no es tan sólida como parece y tiene una serie de propiedades muy similares a la consciencia, porque hay una serie de probabilidades y dependiendo de causas y condiciones, algunas de estas probabilidades que son más numerosas generan determinados efectos. También con la consciencia, cuantas más condiciones positivas hayas creado, acciones positivas, más posibilidades, más potencia estás creando para que haya efectos positivos. Cuantas más probabilidades tienes en una determinada área, más, eso es algo muy científico, más probable será que se generen efectos en ese área. El budismo se puede entender como ciencia, como hemos hablado de epistemología. En el budismo se habla de filosofía y epistemología y en la ciencia moderna se habla de matemáticas, pero el budismo es muy científico.
A mí lo que me gusta y lo que hace su santidad el Dalai Lama con el aspecto secular del budismo es, dice, aquí hay una división triple. Tienes el budismo, philosophy, and we have Buddhist practice. So mind science and philosophy is of secular or universal nature that can be studied by a believer and non-believer, whatever background, right? So that keeps the secular aspects of Buddhism clear. But Buddhist practice is for those who take refuge, right? The actual achievement of the realizations. perdón, pero It can be studied in a secular and universal way as well. no sé en qué momento me han silenciado, creo que hace solo unos segundos. Pero bueno, el budismo tiene tres aspectos de los que ya hemos hablado y de los que habla su santidad el Dalai Lama. El aspecto de ciencia mental o secular, el aspecto filosófico, perdón, y el aspecto de práctica religiosa. Si tienes esta división clara, mantienes las cosas muy claras. Y no tienes que cambiar nada. Coges cosas del budismo y las metes dentro de la mente de la ciencia, coges cosas del budismo y las metes dentro de la filosofía. No tienes que cambiar nada en el budismo en sí. Utilizas lo que te sirve y lo contemplas desde cualquiera de estos tres apartados. Muchas gracias. Reflexionaré sobre esto. Thanks, Abelardo. Next we have Jeff. Yes, hello. Thank you for your teaching. Yes, I have a question about the continuity of consciousness. Una pregunta sobre la continuidad de la conciencia. Somewhere the other day, I've forgotten where, about a moment of consciousness having perhaps some kind of duration. And so my question is about the idea of a continuum. La idea del continuum o de la continuidad mental, un continuo es algo que fluye constantemente y si lo subdivides podrías llegar a... Claro, una cosa es como un flujo de conciencia que puedes dividir en instantes y reducirlos hasta el absurdo. O si el continuo mental es más una sucesión de momentos individuales de conciencia. Bien, pues no son momentos individuales de conciencia. De acuerdo a la filosofía prasangika o de la consecuencialista, de la escuela consecuencialista, si buscas la conciencia, no lo vas a encontrar en ningún momento, porque cada momento puede ser reducido infinitesimalmente. Piensa en un segundo, una milésima de segundo, una millonésima de segundo, una milmillonésima de segundo. No hay limitación ahí. Es decir, no tenemos momentos individuales de conciencia que existan por sí mismos. Todo está conectado. Por eso llamamos continuidad de la conciencia. No puedes tener una continuidad de la conciencia compuesta por momentos individuales que estén conectados. Eso no existe. Es solo un cambio momentáneo, continuo. Por eso hablamos del aspecto de claridad, lo que etiquetamos o imputamos sobre la mente como estas condiciones de claridad y conocimiento. Pero lo que significa es, en este curso más adelante hablaremos de vacuidad, tenemos un módulo sobre eso, ¿no? Pero bueno, hay que entender eso, el concepto de interdependencia y de no existencia por su propio lado, que se aplica también, por supuesto, al continuum de la conciencia. No es un compuesto de momentos individuales que están... Mira, aquí tienes bolitas individuales, las cuentas del mala, que son individuales. Pero la conciencia no tiene esa cuerda de bolitas, no hay momentos individuales que estén unidos. Thank you, Jeff. And last one online is Matt, and then we'll come to the Gompa. Hi, Geshe-la. Lovely to see you. Thank you for your teaching tonight.
I had a very quick question. With what you shared tonight on the meditations around precious human rebirth, en la meditación del precioso renacimiento humano, podemos considerar la cantidad de gente que tiene la poca gente que tiene acceso al Dharma y el interés, pero a la vez queremos que haya más gente que tenga acceso a las enseñanzas y pueda explorar eso. ¿Puedes compartir un poco qué piensas sobre esto? A ver, tenemos mucha suerte, mucha fortuna, porque tenemos todas las condiciones buenas para practicar. Sí, pero somos de las pocas personas que tienen acceso y quieren practicar las enseñanzas, y eso es algo precioso, pero lo que realmente queremos es que cada vez más gente tenga acceso a las enseñanzas. Entonces, ¿eso no es un poco contraproducente? Sí. Tenemos acceso y tenemos este potencial y vemos que el resto no lo tienen. Qué maravilloso sería si todos los seres tuvieran una situación similar a la nuestra. Pero eso es cierto, esto es nuestro deseo. Pero aquí el propósito el propósito último es llegar al tercer alcance, pero vamos paso a paso. Entonces, para empezar, tenemos que ver, para motivarnos, lo afortunado de nuestra propia situación. Y después dices, wow, los demás no tienen esto. Tengo que hacer lo que sea posible para guiarles, ¿no? Pero el primer paso es convencerte de que tú tienes esa gran oportunidad y entonces usarla, ese sería el segundo paso, para ayudar a los demás. Son dos pasos distintos. En el Lamrim es importante ir paso a paso, porque cuanto más estés convencido o convencida de un paso, más fácil va a ser dar el siguiente y luego el siguiente. Es un proceso gradual. Tienes que meditar, tengo mucha fortuna por tener estas condiciones. Y luego puedes pasar a los demás, porque si no entiendes que lo afortunado que eres tú, no vas a poder generar el deseo de que los demás también tengan esa fortuna de poder practicar. Primero, reconocer lo precioso de tu renacimiento y a partir de ahí poder aplicar esa reflexión a todos los demás. Okay, and then we have a set of questions from one person online. So this one's, are the three principles of the path the same as the three levels of the Lamrim? Son los tres aspectos principales del camino iguales a los tres alcances del Lamrim que hemos dicho. No. Hemos hablado de las motivaciones que son la bodhicitta o la renuncia y la bodhicitta se corresponden con el alcance medio y el alcance superior. Esta es una buena pregunta porque nos ayuda a clarificar cosas. La renuncia se relaciona con el alcance medio y la bodhicitta con el gran alcance o la gran motivación. Y la vacuidad, el tercero de los tres aspectos principales del camino, está relacionada con ambos. El primero tenemos el precioso renacimiento humano, el alcance medio, liberación, el alcance superior, bodhicitta. La combinación de estos tres aspectos con los tres aspectos principales del camino se da a partir del segundo y el tercer alcance, liberación y bodhicitta, combinados con la vacuidad. Thank you. The next is, can you expand on the 18 freedoms and endowments, please?
¿Puedes explicar, esta es otra pregunta, las 18 libertades y dones del precioso renacimiento humano? Sí, puedo, pero nos va a llevar mucho tiempo. Estas son cosas que tienes que las puedes googlear o buscar por ti mismo para saber cuáles son esos 18 puntos. Los he resumido porque si hablo de demasiado detalle, la gente creo que, bueno, pierde el interés, ¿no? Entonces hay que intentar resumir algunas cosas. Okay, and then we have a few questions, and they're kind of related, so I'll just condense them into one. It's about A ver, otra pregunta. Hell beings, different realms of rebirth, espíritus, reinos infernales, dioses, estos otros planos de existencia o reinos de existencia. Sí, ¿puedes hablar de ello? Bien, pues cuando hablemos del sufrimiento del samsara y demás hablaremos de estas cosas. Si no te gusta escucharlos, no te preocupes, no les hagas mucho caso. ¿Hay algún mantra que Geshe-la recomiende para practicar paciencia? Puedes recitar tantos mantras como quieras, pero básicamente tienes que analizarlo, tienes que hacer meditación analítica. El cambio real viene de ahí, porque tú puedes recitar, ¿no? Quiero ser paciente, quiero ser paciente, quiero ser paciente. Eso es un mantra. Pero si lo repites, quiero ser paciente, quiero ser paciente, quiero ser paciente, quiero ser paciente. Eso por sí mismo no va a producir que tu mente genere paciencia. La transformación real proviene de la meditación analítica, porque eso es el aspecto transformador que quieres practicar. No es que haya una medicina o un mantra que lo tomas y ya no te enfadas nunca, ¿no? Claro, el mantra de la compasión puede ayudar, etcétera, pero la clave es la meditación analítica, contemplar las faltas de la ira, los beneficios de la paciencia, contemplarlos bien y así se da la transformación mental. Hemos acabado con las preguntas online. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay más preguntas en la sala? Hi, thank you for coming today. Basically, what happened to the people who born sick? Who people who born with no able to recognize his conscious? ¿Qué pasa con la gente que nace con algún tipo de enfermedad? Hay una causa para eso. No es algo que ocurra por casualidad. Hay gente que tiene más enfermedades que otras, hay gente que muere en cuanto nace. Hay razones para eso. Nada ocurre aleatoriamente. Ya hemos hablado de que siempre hay causas y condiciones para todo. Y en el continuum de la consciencia tienes que encontrar la causa para eso. Nada ocurre simplemente por sí mismo. Todo depende de causas y condiciones. Eso significa que creamos ciertos tipos de causas y condiciones a partir de nuestras acciones a lo largo del tiempo, y eso causa que haya gente que tenga más propensión a caer enferma que otras. Depende de tantas cosas, es muy complejo. Si, por ejemplo, si piensas en un modelo computacional que puedes construir con pocas variables, es un programa muy sencillo, pero cuanto más variables pongas, más complejo haces ese sistema. Y en este caso, especialmente cuando los componentes de ese sistema pueden influenciarse mutuamente. El karma es algo muy, muy complejo. No es que, ahora estás enfermo, eso es porque en la vida pasada hiciste tal cosa. No, eso no funciona así, no es algo tan directo. Es algo es un complejo muy complejo. La continuidad de la consciencia es así, es algo muy complejo. Pero sí está claro que nada surge sin causas ni condiciones. Por el poder del comportamiento negativo creas sufrimiento, por el poder del comportamiento positivo generas felicidad. Pero
Es algo muy importante, muy interesante. Si lo relacionamos con algunos estudios de física cuántica sobre la información, el karma es como la información en un determinado periodo de tiempo. Una información que se conserva en un lugar sin ubicación en el continuum mental. Eso es algo muy similar. Son potencias que están en el continuum de nuestra consciencia y que pueden activarse en el momento del nacimiento o cuando eres más mayor o cuando caes enfermo. Es algo muy complejo. No es fácil comprenderlo del todo, pero puedes ver algunos aspectos. Puedes ver que la ira produce sufrimiento. Eso es un aspecto del karma y esto es un aspecto muy sencillo. Pero cuando piensas en cada fracción de segundo, piensa que cada fracción de segundo hay actividad cerebral o mental. Perdón. Y cada milésima o cada fracción de segundo genera potenciales o potencias positivas y negativas. Por eso hay gente que cae enferma antes en la vida o después, hay gente que no enferma o que enferma mucho. El proceso que genera eso es muy complejo. Hay condiciones externas, condiciones internas. No sé si está claro. Half and a half, to be honest. Bueno, más o menos, mitad y mitad. Because I do see a lot of children born sick, born with sort of different. Yo veo muchos niños que nacen ya con enfermedades, con deficiencias, con COVID, con SIDA, con muchas cosas. Sí, y es muy triste. Y deberíamos ayudarles y generar compasión por ellos, pero aquí estamos hablando de cuál es la causa. Bien, pues hay causas para esto, no es aleatorio. Lo que hablamos en budismo es la continuidad de las relaciones de causa y efecto. Puedes contemplar en esto, puedes contemplar esto. Gracias por las enseñanzas. Tengo una pregunta sobre la ausencia de el yo y cómo se relaciona con el renacimiento y la liberación. Si no hay yo, no hay nadie que renazca, no hay nadie que consiga un precioso renacimiento humano. Cuando decimos de que no hay yo, es que no hay yo existiendo por su propio lado. Cuando el budismo habla de que no existe el yo, de que no hay ego, es que no hay un yo inherente, no hay un yo que exista por sí mismo. Todo es dependiente. Nada existe sin depender de algo. Es decir, el yo que parece que existe sin depender en nada, ese yo que sentimos cuando nos enfadamos, ese yo que parece muy sólido sin depender de nada, sin causas ni efectos, perdón, sin causas y condiciones, eso no existe. Pero como un yo convencional, que nosotros, es decir, yo escribo, yo pienso, ese yo convencional existe, porque el cuerpo existe, la mente existe. Sobre esos dos componentes etiquetamos ese yo relativo, ese yo convencional. Es importante saber qué yo existe y qué yo estamos refutando. Es importante saber entender esta distinción. Hablaremos de esto más en el módulo de vacuidad. Creo que es el año que viene. Muy bien. Muchas gracias a todo el mundo por el interés. Pensad en las cosas. No es porque yo las haya dicho ni las haya dicho Buda. Es importante que las analicéis y veáis si tiene sentido o no para vosotros y vosotras. Bien, vamos a dedicar. Es importante dedicar porque es algo
muy precioso lo que hacemos. Pensemos en estos aspectos, pensar en el karma, en la naturaleza última de las cosas, en el yo. Esto es algo muy virtuoso en el sentido de que nos dirige en un sentido determinado, ¿no? Y vamos a dedicar para que todos los seres tengan acceso a las enseñanzas y generen bodhicitta y la realización de la vacuidad. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Samdrakpa resplandezcan por siempre. Que la vida de los gloriosos maestros sea larga y estable, que todos los seres ilimitados como el espacio tengan felicidad, que todos sin excepción acumulemos mérito y purifiquemos negatividades, y que seamos bendecidos para alcanzar pronto la budeidad. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Que la suprema joya de la visión de la vacuidad que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muy bien, muchas gracias. Siento los 25 minutos extras. Son gratis. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Espero.